Vamos a compartir, por lo tanto, la pantalla. Y, ¿qué pasó aquí? Se nos corrió la pantalla. A ver, vamos a tener que dejarla y ver qué pasa. Enfocamos. Si de poco se va corriendo. Se nos descuadró el sistema. Bueno, vamos a tener que trabajar con pantalla completa, veamos. Ya. Vamos a empezar, por lo tanto, la sesión señalando que vamos a analizar, como ya lo habíamos advertido el día de ayer, el derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, que está contenido en el 19, número 3 de la Constitución. Asimismo, vamos también a considerar, ¿cierto?, como lo hemos hecho con los derechos anteriores, ¿cierto?, las disposiciones tanto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como también de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿cierto? Y dentro de esta perspectiva, en la Convención Americana de Derechos Humanos, vamos a tener que tener presente fundamentalmente dos artículos, que son el artículo 8, que se refiere a garantías judiciales, y el artículo 25, que se refiere a la protección judicial. Y por otra parte, tendremos en consideración en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, ¿cierto?, el artículo 14. ¿Cierto? Dentro de esta perspectiva, por lo tanto, vamos, ¿cierto?, fundamentalmente a señalar en tal dimensión que la doctrina distingue entre el derecho a la jurisdicción o la tutela judicial efectiva de los derechos, que tiene fundamentalmente un origen europeo continental, y lo que se denomina el debido proceso, que es de origen anglosajón, mientras otra parte de la doctrina
considera, ¿cierto?, que ambos textos, ¿cierto?, son análogos. Si vemos el artículo 19, número 3 de la Constitución, ninguno de dichos textos, ¿cierto?, se refiere ni a la tutela judicial efectiva, ni tampoco al debido proceso. El constituyente, en este sentido, consideró el debido proceso más bien con una frase que está en el inciso quinto del artículo 19, número 3, y que nos señala que, ¿cierto?, se desarrollará un procedimiento y una investigación racionales y justas, ¿cierto? Por lo tanto, esa es la perspectiva que tenemos en esa materia en el texto de nuestra Constitución. Por lo tanto, podemos decir que en la perspectiva del debido proceso, ¿cierto?, podemos decir que este debido proceso también podemos distinguir una dimensión sustantiva y una dimensión adjetiva del debido proceso. En la dimensión sustantiva del debido proceso, vamos a encontrar que este exige una conducta y una actuación razonable del juez en todas las etapas del procedimiento judicial y la razonabilidad al mismo tiempo de las normas que regulan dicho procedimiento, además de las reglas del debido proceso adjetivo o debido proceso procesal. Señalemos al mismo tiempo que dentro de esta perspectiva, en definitiva, nuestro texto, la Constitución, no permite, ¿cierto?, en el texto expreso, el 19, número 3 de la Constitución, poder señalar que existe una garantía de un derecho a la jurisdicción, ¿cierto?, vale decir, un derecho a la tutela judicial efectiva de los derechos. Y en este sentido, vamos a tener que realizar, por lo tanto, un procedimiento de interpretación, ¿cierto?, y de sistematización para llegar a sostener la existencia de este derecho a la jurisdicción. En este sentido, tendremos que tener en consideración el artículo 19, número 3 de la Constitución, en su encabezamiento principalmente, y luego el artículo 76 de la Constitución que ustedes conocen, ¿cierto?, que en definitiva es la disposición, ¿cierto?, que encabeza en el texto de la Constitución las normas referidas, ¿cierto?, a las bases constitucionales del Poder Judicial. Y este artículo 19, número 3, en su encabezamiento, y el artículo 76 de la Constitución, vamos a tener que armonizarlos a su vez con los artículos 8 y 25, ya mencionados, de la Convención Americana de Derechos Humanos, y a su vez el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En este sentido, el 19, número 3, en su encabezamiento, asegura la igual protección de la ley a toda persona que ejerza su derecho o facultad de accionar ante los tribunales preestablecidos por el respectivo ordenamiento jurídico. Y el Tribunal Constitucional sobre esto ha señalado que este derecho despliega en un ámbito más específico el de la igualdad ante la ley, y cuyo fin es atribuir a quienes deben recurrir ante cualquier autoridad para la protección de sus derechos iguales condiciones para el ejercicio de los mismos, proscribiendo discriminaciones de carácter arbitrario. Así lo señaló el Tribunal Constitucional en sentencia 478 del año 2006. Señalemos también, dentro de esta perspectiva, que el Tribunal Constitucional, en otra sentencia
la ROL 437 del año 2005, nos dice que fluyen los principios del artículo 19, número 3 de la Constitución, que ellos se aplican en lo concerniente al fondo o sustancia de toda diligencia, trámite o procedimiento, cualquiera sea el órgano estatal involucrado, trátese de actuaciones judiciales, actos jurisdiccionales o decisiones administrativas en que sea o pueda ser afectado el principio de legalidad contemplado en la Constitución o los derechos asegurados en el artículo 19, número 3 de ella, comenzando por la igual protección de la ley en el ejercicio de los atributos fundamentales, vale decir, de los derechos. A su vez, el artículo 76 de la Constitución determina en su inciso primero quienes se encuentran habilitados para ejercer la jurisdicción en Chile. Y, a su vez, determina que la facultad de conocer de causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos, ¿cierto?, por la ley. A su vez, el inciso segundo del artículo 76 nos dice que los órganos jurisdiccionales, una vez reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no pueden excusarse de ejercer su autoridad ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometido a su decisión. Aquí tenemos, ¿cierto?, el principio de inexcusabilidad en la administración de justicia. Por lo tanto, si tomamos, ¿cierto?, el artículo 19, número 3 en su encabezamiento y este artículo 76 en sus incisos primero y segundo, vamos a encontrar, por lo tanto, ¿cierto?, que cuando los tribunales sean, ¿cierto?, requeridos para ejercer, ¿cierto?, jurisdicción en materia de su competencia, no podrán excusarse y desde esta manera, por lo tanto, deberán entrar a conocer de aquello que les ha sido requerido por las personas y en tal perspectiva, por lo tanto, se va a poder concretar la tutela o la protección, ¿cierto?, de tales derechos mediante el acceso, por lo tanto, a esos órganos jurisdiccionales. Agreguemos también, en este sentido, como lo dice el propio Tribunal Constitucional, en el ROL 499 de septiembre de 2006, que esta perspectiva se refuerza con la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo artículo 8, en el párrafo primero, determina que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por el juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Por lo tanto, en este sentido, ¿cierto?, lo que determina el artículo 8 en su párrafo primero refuerza, ¿cierto?, y por lo tanto complementa y enriquece las disposiciones del 19, número 3 y del artículo 76 de la Constitución y refuerza, por lo tanto, el derecho que tienen todas las personas a acceder, ¿cierto?, al órgano jurisdiccional, ¿cierto?, para que dentro de un plazo razonable el tribunal competente, ¿cierto?, que además debe ser independiente e imparcial, ¿cierto?, y establecido o preestablecido por la ley, ¿cierto?, resuelva el tema, ¿cierto?, o la materia, ¿cierto?, que le ha sido sometida a su conocimiento. A su vez, como estamos en el ámbito fundamentalmente de
los derechos, ¿cierto?, es necesario también considerar el artículo 25 de la Convención Americana, ¿cierto?, que establece el derecho a la protección judicial de los derechos. En este sentido, el párrafo primero de ese artículo 25 de la Convención Americana establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos ya sea por la Constitución, por la ley o por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aun cuando dicha violación sea cometida por personas que actúan en ejercicio de sus funciones oficiales. Además, en el párrafo segundo de dicho artículo 25, se señala que los estados partes, ¿cierto?, del sistema interamericano se comprometen a garantizar que la autoridad competente que está prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga dicho recurso. También se compromete a desarrollar las posibilidades de recursos judiciales y, por último, a garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes de toda decisión en que se haya estimado procedente dicho recurso. En tal perspectiva, por lo tanto, el poder público del Estado debe organizarse de modo de que el acceso a la justicia, por lo tanto el acceso a la jurisdicción, a los tribunales, quede garantizada, lo que se logra con el derecho a la jurisdicción o a la tutela jurisdiccional de los derechos por los tribunales o autoridades competentes. Señalemos al mismo tiempo que el acceso efectivo a la jurisdicción que asegura el artículo 8 de la Convención en armonía con el artículo 25, que ya también hemos señalado, a través de acción y de recursos pertinentes, debe cubrir, como lo dice la misma Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 25, todos los derechos constitucionales y todos los derechos asegurados, ¿cierto?, por las convenciones internacionales en forma efectiva, sencilla y rápida. Señalemos desde esta perspectiva, por lo tanto, que los estados partes de la Convención Americana, como ya lo sabemos, conforme a la obligación general que ellos han asumido conforme al artículo 2 de la Convención, tienen la obligación de que los órganos del Estado, a través de medidas legislativas o de otro carácter, garanticen dicho derecho, ¿cierto?, a acceder a la autoridad jurisdiccional o a desarrollar la acción o recurso judicial y a garantizar el cumplimiento de las decisiones emanadas de la resolución que haya estimado procedente la acción o el recurso respectivo. Señalemos que en este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso del Tribunal Constitucional Peruano, en sentencia de enero del año 2001, determina que la obligación a cargo de los estados de ofrecer a todas las personas sometidas a su jurisdicción un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales, ¿no?, es una obligación, ¿cierto?, ineludible. Y por lo tanto, ¿no?, esa perspectiva del derecho a la jurisdicción y al recurso judicial efectivo, ¿cierto?, debe estar siempre presente, ¿cierto?, para todas las personas sometidas a la jurisdicción, ¿cierto?, del respectivo Estado. Y agrega
que la garantía consagrada en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se aplica no solo, como ya lo hemos dicho, respecto de los derechos contenidos en la Convención, sino también en aquellos que estén reconocidos o asegurados por la Constitución o por la ley. En razón de ello, ¿no?, la inexistencia de una acción o recurso efectivo, ¿no?, ante la jurisdicción contra las violaciones de los derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por el Estado parte, lo que genera para este Estado parte, como ya lo sabemos, con la responsabilidad internacional del Estado por violación de derechos humanos. Agreguemos otra sentencia de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 22 de septiembre del año 2006, en el caso Guaipurú y otros versus Paraguay. Aquí se señala expresamente, ¿no?, que el acceso a la justicia constituye una norma imperativa de derecho internacional y como tal genera obligaciones erga omnes para los estados de adoptar las medidas que sean necesarias para no dejar en la impunidad dichas violaciones, ya sea ejerciendo su jurisdicción para aplicar su derecho interno y el derecho internacional para juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables o colaborando con otros estados que lo hagan o procuren hacerlo. Asimismo, también la Corte Interamericana ha precisado que el artículo 8.1 de la Convención debe interpretarse de manera amplia, de modo que dicha interpretación se apoye tanto en el texto de la norma como en su espíritu, y debe ser apreciada de acuerdo con el artículo 29C de la Convención, según el cual ninguna disposición de la misma puede interpretarse con exclusión de otros derechos y garantías que se deriven de la forma democrática representativa de gobierno. A su vez, si volvemos a la sentencia del caso del Tribunal Constitucional, conocido por la Corte Interamericana, ¿cierto?, y resuelto en enero de 2001, vamos a encontrar que en él se señala que cuando el artículo 8 de la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un juez o tribunal competente para la determinación de sus derechos, esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea esta administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones para las personas. Y agrega que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, hay así, mediante, ¿cierto?, la armonización del artículo 19, número 3, en su primer inciso, como a su vez del artículo 76 de la Constitución, que determina, ¿cierto?, la jurisdicción de los tribunales de justicia y la inexcusabilidad de ellos en la tarea de administrar justicia, y a su vez en conexión, ¿cierto?, con el artículo 8 de la Convención Americana y el artículo 25 de la misma, ¿cierto? Por lo tanto, en su conjunto, dichas disposiciones van a permitir sostener que tenemos en
nuestro ordenamiento jurídico constitucional, ¿cierto?, un derecho a la jurisdicción o a la tutela judicial efectiva. Sin embargo, este derecho, como todos los demás derechos, no tiene un carácter absoluto y, al mismo tiempo, debe ejercerse dentro del proceso legalmente establecido, cumpliendo los requisitos fijados razonablemente a fin de no limitar o afectar sustancialmente el derecho complementario a la defensa que tienen las personas. Por lo tanto, el acceso a la jurisdicción no puede ser afectado en su contenido esencial en ningún caso concreto. La norma legal que establece la exigencia de una consignación previa, ¿cierto?, indeterminada, ¿cierto?, va a decir el Tribunal Constitucional, carente de algún límite, entraba más allá de lo razonable el derecho de acceso a la justicia al restringir severamente la posibilidad de reclamar ante un tribunal de una multa impuesta por la autoridad administrativa y, por lo tanto, ¿cierto?, en esa perspectiva, esa consignación previa indeterminada, ¿cierto?, es inaplicable por inconstitucional, como dice en una sentencia el Tribunal Constitucional en el rol 536 del año 2006. ¿No? Por lo tanto, todo aquello que entrave más allá de lo razonable el acceso a la jurisdicción, en definitiva, constituye un acto, ¿cierto?, contrario al derecho de acceso a la jurisdicción y al mismo tiempo, por lo tanto, constituye una norma contraria a la misma Constitución y a dicho derecho fundamental. Cabe al mismo tiempo señalar que este derecho a la jurisdicción o a la tutela judicial efectiva, ¿no?, debe ser interpretada de acuerdo, ¿cierto?, a algunas reglas de interpretación en materia de derechos humanos. Y en este sentido, es necesario tener presente, ¿no?, el principio favor persona o pro homine y el principio del efecto útil. Esto implica que todas las disposiciones de carácter procesal deben necesariamente ser interpretadas en clave de derechos humanos, debiendo ser interpretadas asimismo antiformalistamente y en el sentido más favorable a la efectividad del derecho de acceso a la jurisdicción de las personas en la protección de sus derechos y de sus intereses legítimos. Por lo tanto, las formalidades que siempre son necesarias en el desarrollo de un procedimiento jurisdiccional deben ser solo aquellas que aparezcan justificadas, legitimadas y siendo proporcionadas conforme a las finalidades, ¿cierto?, que el procedimiento, ¿cierto?, debe cumplir. Por lo tanto, los juicios de razonabilidad y de proporcionalidad son los que rigen y deben aplicarse en esta materia para evitar, ¿cierto?, que se establezcan, ¿cierto?, formalidades desproporcionadas que obstaculicen, ¿cierto?, y que impidan el derecho a la jurisdicción, ¿cierto?, y, por lo tanto, al desarrollo del respectivo proceso. Señalemos también en esta perspectiva que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Bamaca Velázquez, en sentencia de noviembre del año 2000, ya sostuvo que el sistema procesal es un medio para garantizar la justicia y esta no puede ser sacrificada en aras de meras formalidades. Dentro de ciertos límites de temporalidad y razonabilidad, ciertas omisiones o retrasos
en la observancia de procedimientos pueden ser dispensados si se conserva un adecuado equilibrio entre la justicia y la seguridad jurídica. Por lo tanto, en este sentido, las formalidades que deben ser cumplidas cuando ellas son razonables y son pertinentes en el ámbito del desarrollo de un determinado procedimiento, en definitiva, no pueden llegar a constituir un obstáculo y, en definitiva, ellas pueden ser utilizadas con cierta flexibilidad si en el procedimiento se conserva el adecuado equilibrio entre la justicia que se debe obtener como resultado de dicho procedimiento y, por otra parte, la seguridad jurídica que todas las personas deben tener, ¿cierto?, en el ámbito del derecho, ¿cierto?, a la jurisdicción. Señalado ello, podemos decir, por lo tanto, que hay una vulneración en este sentido de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y también del derecho fundamental a la jurisdicción cuando, en definitiva, se produce un caso de denegación de justicia. Cuando se demuestra que los procedimientos y los recursos, en definitiva, son rechazados por el tribunal sin llegar a examinar la validez de los mismos o son rechazados por razones, ¿cierto?, que no tienen fundamento, o si se comprueba la existencia de una práctica o política que sea ordenada o tolerada por el poder público, cuyo efecto es el impedir a ciertos demandantes la utilización de recursos que normalmente estarían al alcance de los demás. El acudir a esos recursos se convierte, por lo tanto, en tal caso, en una formalidad que carece de sentido. Este derecho, a su vez, de acceso a la jurisdicción o a la tutela judicial efectiva de los derechos por los órganos o tribunales que ejercen jurisdicción, implica también el derecho a escoger por parte del sujeto afectado en sus derechos o intereses legítimos la vía judicial que estime más conveniente para su defensa, siempre que dicha vía escogida sea procesalmente correcta conforme a las normas legales vigentes en el respectivo Estado. Y a su vez, en tal perspectiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado a los Estados partes que este derecho a la jurisdicción debe ser eficaz, por lo que impedir la decisión sobre los méritos del caso interpuesto viola el derecho a la protección judicial. La investigación debe siempre ser emprendida con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, garantizando el derecho a la verdad consistente en el agotamiento de todos los medios para obtener el esclarecimiento de los hechos. Así, la Corte lo ha señalado en diversas sentencias, entre ellas, para solo citar tres, el caso Velázquez Rodríguez, el caso Godínez Cruz y en el caso Castillo Páez. Señalado ello, podemos también explicitar que la Corte Interamericana, en otro fallo, el caso Ibcher-Bronstein con Perú, en sentencia de febrero de 2001, determina que los recursos son ilusorios cuando se demuestra su inutilidad práctica, cuando el Poder Judicial carece
de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad o faltan los medios para ejecutar las decisiones que se dictan en dichos procesos. A esto puede agregarse la situación de denegación de justicia, el eventual retardo injustificado en la decisión del tribunal y el eventual impedimento del acceso del presunto lesionado al recurso judicial. Por lo tanto, todas estas situaciones son claramente contrarias, ¿cierto? Y por lo tanto vulneran el derecho a la jurisdicción, ¿cierto? Que debe estar asegurado para todas las personas sometidas, ¿cierto? A la jurisdicción del Estado respectivo. A su vez, en otra sentencia, esta contra Perú, ¿cierto? El caso denominado Barrios Altos, también de 2001, la Corte Interamericana estima necesario enfatizar que a la luz de las obligaciones generales que están consagradas en el artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana, los Estados partes tienen el deber de tomar todas las providencias de toda índole para que nadie sea sustraído de la protección judicial y del ejercicio al cual las personas tienen derecho, ¿no?, a un recurso sencillo y eficaz en los términos de los artículos 8 y 25 de la Convención. Los Estados partes en la Convención que adopten leyes que tengan ese efecto incurren, ¿cierto?, en una violación tanto del artículo 8 como del artículo 25 de la Convención, para decir, ¿cierto?, respecto de las garantías judiciales y de las garantías, ¿cierto?, a los procedimientos judiciales, en concordancia con los artículos 1, 1 y 2 de la Convención, que sabemos que establecen lo que son las obligaciones generales de los Estados partes de respetar y de garantizar todos los derechos asegurados convencionalmente, y la segunda obligación, que es la establecida en el artículo 2 de la misma Convención, ¿no?, que constituye la segunda obligación general, que es de que si no están debidamente asegurados todos los derechos en su ordenamiento jurídico interno, en definitiva, ¿cierto?, ese Estado debe, ¿cierto?, adecuar su ordenamiento jurídico, ¿cierto?, a través de disposiciones legislativas o de otro carácter que permitan, ¿cierto?, ejercer en forma efectiva y útil los derechos, ¿cierto?, que están asegurados y que, ¿cierto?, el Estado, al ratificar la Convención, se obligó, ¿cierto?, a garantizar. Señalemos también que la Corte Interamericana ha señalado que la implantación de estados de excepción constitucional, ¿no?, cualquiera sea la denominación, ¿no?, que esos estados de excepción tengan. En el caso nuestro pueden ser 4, como ya lo sabemos, ¿cierto? El estado de asamblea, el estado de sitio, el estado de emergencia y el estado de catástrofe, ¿cierto? Esos estados no pueden comportar la supresión o la pérdida de efectividad de las garantías judiciales que los Estados partes están obligados a establecer según la misma Convención. Por lo tanto, sería violatoria de la Convención toda disposición adoptada en virtud de un estado de excepción que redunda en la supresión de las garantías judiciales. Esto ha sido así establecido por la Corte, ¿cierto?, en una opinión, ¿cierto?, consultiva
sobre las garantías judiciales en estados de emergencia, y lo señalado está claramente contemplado en los párrafos 25 y 26 de esa opinión consultiva. Por lo tanto, es importante también precisar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado lo que debe entenderse por un debido proceso. Y por lo tanto, señala que el proceso es un medio. ¿Para qué? Para asegurar en la mayor medida posible la solución justa de una determinada controversia, como lo señala en la opinión consultiva 16 del 1 de octubre del año 1999. A su vez, para que este proceso sea debido, ¿cierto? Por lo tanto, se cumpla con el debido proceso, ¿no? Debe abarcar las condiciones que deben de cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo tutela jurisdiccional. Y desde este punto de vista, por lo tanto, ¿cierto?, esta idea, ¿cierto?, de debido proceso, ¿cierto?, debe estar, ¿cierto?, claramente resguardada en el ordenamiento jurídico de cada uno de los estados partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A su vez, la misma Corte, en el caso Ricardo Baena y otros con Panamá, ¿no?, señala que la Corte ha determinado que cualquier actuación o cualquier omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este proceso administrativo, sancionatorio o de carácter jurisdiccional, siempre debe respetar el debido proceso legal. Señalado ello, podemos decir que también el Tribunal Constitucional chileno, en sentencia 478 de agosto de 2006, también ha precisado la misma perspectiva, donde establece que la citada garantía, va a decir el debido proceso, se extiende sin limitación alguna al ejercicio de la jurisdicción. Esto es, el poder deber de conocer y resolver cualquier conflicto de carácter jurídico, ¿no?, por cualquier órgano, sin que importe su naturaleza, ¿no?, ya que el órgano puede ser administrativo o puede ser jurisdiccional. Y por lo tanto, el Tribunal también Constitucional chileno ha expresado que el concepto de jurisdicción incluye las facultades de conocimiento y resolución vinculadas entre sí, una como consecuencia de la otra. Y a su vez, el conocimiento comprende las fases de discusión y de prueba, ¿cierto?, que debe, por lo tanto, ¿cierto?, ser consideradas, ¿cierto?, como parte también de la jurisdicción y del debido proceso, ¿no? Y, por lo tanto, también en otra sentencia del Tribunal Constitucional, en la Rol 986 del año 2007, ¿cierto?, cuya sentencia fue dictada el 30 de enero de 2008, se entiende por debido proceso aquel que cumple integralmente la función constitucional de resolver conflictos de intereses de relevancia jurídica con efecto de cosa juzgada, protegiendo y resguardando como su natural consecuencia la organización del Estado, las garantías constitucionales y, en definitiva, la plena eficacia del Estado de Derecho, ¿no? También el Tribunal Constitucional
ha en sus sentencias distinguido entre los conceptos de proceso y de procedimiento. Así, el tribunal considera que por el concepto de proceso se está refiriendo a una serie de actos que se desenvuelven progresivamente con el objeto de obtener la dictación de una sentencia. Mientras que el procedimiento es el conjunto de reglas en virtud de las cuales se desarrolla el proceso. En este sentido, por lo tanto, es necesario ser capaces, ¿no?, de distinguir claramente estos dos conceptos. El proceso como la serie de actos que se desenvuelven progresivamente con el objeto de obtener la dictación de una sentencia, y el procedimiento, que es el conjunto de reglas en virtud de las cuales, ¿cierto?, se va desarrollando el proceso. Así, por lo tanto, luego de desarrollar estos dos conceptos, el tribunal concluye que es una garantía del proceso que el procedimiento sea racional y justo, como lo determina expresamente el 19, número 3 de la Constitución, en su inciso quinto, objetivo cuyo cumplimiento el constituyente encomienda al legislador. Es el legislador, por lo tanto, ¿cierto?, el que va a regular, ¿cierto?, los procesos, determinando, ¿cierto?, un procedimiento racional y justo para cada uno de ellos, como lo determina, ¿cierto?, esta sentencia Rol 478 del año 2006 del Tribunal Constitucional. A su vez, este proceso, ¿cierto?, debe ser previo, debe ser legalmente tramitado, debe ser racional y debe ser justo. Y por lo tanto, debe contemplar un conjunto de garantías que están determinadas, ¿cierto?, en este sentido, fundamentalmente, ¿cierto?, a través del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, ya que el artículo 19, número 3, no las consigna, ¿cierto?, expresamente, y por lo tanto se entienden subsumidas, ¿cierto?, en la idea de este debido proceso y de este derecho a la jurisdicción, ¿no? ¿Cuáles son las garantías, ¿cierto?, del debido proceso, ¿cierto?, y de un racional y justo procedimiento, ¿cierto? En primer lugar, la publicidad de los actos jurisdiccionales, ¿cierto? Los actos jurisdiccionales son públicos, ¿cierto?, y por lo tanto están en la perspectiva de que cualquiera puede, ¿cierto?, acceder a ellos. En segundo lugar, ¿cierto?, se debe contemplar el derecho a la acción, por lo tanto, el derecho que tienen las personas para poder acceder, ¿cierto?, a los tribunales, ¿cierto?, a través de demandas, ¿cierto?, a través de acciones, a través de requerimientos, etc. A su vez, el oportuno conocimiento, ¿cierto?, de las acciones, ¿cierto?, requerimientos, demandas, por la parte contraria, va a decir, ¿cierto?, el conocimiento de cuál es el contenido, ¿cierto?, de la demanda, del requerimiento, ¿cierto?, de la acción, por parte, ¿cierto?, de quien es demandado, ¿cierto?, de quien es querellado, de quien, en definitiva, ¿cierto?, está siendo arrastrado, ¿cierto?, por el demandante o el requirente ante los tribunales de justicia. A su vez,
debe también garantizarse el emplazamiento. ¿Qué es el emplazamiento? El emplazamiento no es más que la notificación, ¿cierto?, de la demanda, ¿cierto?, y a su vez el plazo, ¿cierto?, que se otorga al demandado o al querellado, ¿cierto?, para contestar, ¿cierto?, o en este sentido responder frente a la querella o a la demanda, ¿cierto? En este sentido, ¿cierto?, siempre quien es demandado o querellado, ¿cierto?, va a tener la posibilidad, ¿cierto?, de ser, en primer lugar, notificado de la demanda o de la querella y, en segundo lugar, tener un plazo razonable para poder responder, ¿cierto?, frente a la demanda o a la querella, ¿cierto?, ante el correspondiente Tribunal de Justicia. Otro requisito que es propio del debido proceso, ¿cierto?, es el derecho que tiene fundamentalmente toda persona que recurre a un órgano jurisdiccional o que es emplazado ante un órgano jurisdiccional de tener una adecuada asesoría jurídica y, por lo tanto, una adecuada defensa, ¿cierto?, por abogados, ¿no? En este sentido, ¿cierto?, esto es lo que se denomina, ¿cierto?, el derecho a la defensa jurídica eficaz, ¿cierto? Esto implica que esa defensa debe ser ejercida y esa defensa debe ser técnica, ¿no?, por lo tanto, por abogados, ¿no?, que conocen el procedimiento y además debe ser eficaz, vale decir, debe buscar, ¿cierto?, obtener la finalidad para la cual la defensa se establece, ¿no? Por otra parte, también es propio del debido proceso, ¿no?, la producción libre de pruebas de conformidad a la ley, ¿no?, como asimismo el examen, ¿no?, de dicha prueba por el tribunal, ¿no?, y también por la parte contraria, y la posibilidad de la parte contraria, ¿no?, de objetar, ¿no?, la prueba que haya sido rendida, ¿no?, dentro del procedimiento. Esto, por lo tanto, también exige la bilateralidad de la audiencia, la posibilidad de interponer recursos, a su vez, para el caso que haya sido dictada una sentencia, ¿no?, y, en definitiva, ¿no?, frente a dicha sentencia, ¿no?, cuando la parte no se conforma con ella, podrá interponer, por lo tanto, los recursos que posibilita el ordenamiento jurídico en cada caso. A su vez, debe tenerse presente que el debido proceso exige también que, ¿cierto?, luego del desarrollo del procedimiento se llegue, ¿cierto?, a dictar una sentencia dentro de los plazos que son legales y que están previstos en el ordenamiento jurídico. Y la idea es que ese fallo, esa sentencia producido por el tribunal, tenga una adecuada fundamentación o motivación en el régimen jurídico vigente o en principios generales del derecho, ¿no? Por lo tanto, estos son todos elementos que deben estar presentes, ¿no?, en un debido proceso. Por lo tanto, en un racional y justo procedimiento,
¿cierto?, que debe ser desarrollado, ¿cierto?, ante el tribunal. Por lo tanto, ¿cierto?, siempre existe, ¿cierto?, el derecho a tener un proceso que sea previo, obviamente, ¿cierto?, a la determinación por parte del tribunal de una sentencia, ¿cierto? Ese proceso previo debe ser, por lo tanto, legalmente tramitado. Por lo tanto, es el legislador el que determina el procedimiento, ¿cierto? Y ese procedimiento, a su vez, como ya lo hemos repetido reiteradamente, debe ser racional y justo. Por lo tanto, ¿cierto?, podemos señalar que el Tribunal Constitucional, ¿cierto?, ha señalado en alguna de sus sentencias, ¿cierto?, cuáles son las garantías, ¿cierto?, del debido proceso. Y en este sentido, ¿cierto?, ha señalado que ellas son la publicidad de los actos jurisdiccionales, el derecho a la acción, por lo tanto, el derecho a poder entablar la acción ante el tribunal competente, el oportuno conocimiento de ella por la parte contraria, el emplazamiento, la adecuada asesoría y defensa por abogado, lo que constituye la defensa técnica eficaz, la producción libre de prueba conforme a la ley, ¿cierto?, el examen y objeción de la evidencia rendida, la bilateralidad de la audiencia, la facultad de interponer recursos para revisar las sentencias dictadas por los tribunales inferiores, ¿cierto? Todo ello, ¿cierto?, en definitiva, como ustedes pueden ver, ¿cierto?, son los que ya hemos enunciado previamente y que el Tribunal Constitucional lo recoge fundamentalmente del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas en su sentencia Rol 986 del año 2007, ¿cierto?, que fue dictada el 30 de enero del año 2008. Desde este punto de vista, la Corte Interamericana, a su vez, ha definido las garantías judiciales contenidas en el artículo 8 de la Convención como el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales para que pueda hablarse de verdaderas y propias garantías judiciales según la Convención, como determinó en la opinión consultiva número 9 de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, la Corte Interamericana ha señalado que estas garantías judiciales se aplican no solamente a la tutela judicial civil o penal, sino a todo otro ámbito jurisdiccional, sea este laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, las cuales deben poder ser ejercidas por todas las personas en condiciones de igualdad y sin que sea admisible discriminación alguna. Señalado ello, podemos también establecer que la autoridad, ¿cierto?, que va a ejercer jurisdicción debe cumplir con dos requisitos, ¿cierto? Ellos son la de ser una autoridad objetivamente independiente y al mismo tiempo subjetivamente imparcial. Por lo tanto, la independencia e imparcialidad, ¿cierto?, se distinguen porque la primera, vale decir, la independencia, se conecta con la potestad jurisdiccional, mientras la imparcialidad se predica del ejercicio de la función jurisdiccional.
Ambas, por lo tanto, tienen distintos momentos de aplicación. La independencia despliega su eficacia en un momento previo al ejercicio de la función jurisdiccional, mientras que la imparcialidad tiene lugar en el momento en que se desarrolla el procedimiento, vale decir, en el desarrollo de la función jurisdiccional en cuanto tal. ¿Cierto? Bien, vamos a dejar de compartir pantalla, ¿cierto? Y vamos, por lo tanto, a ofrecer la palabra, ¿cierto? Para explicitar cualquier duda, cualquier comentario, ¿cierto? Que ustedes quieran, ¿cierto? Señalar a propósito de lo que hemos tratado, ¿cierto? En esta primera hora de clase de hoy día miércoles. Por lo tanto, se ofrece la palabra, ¿cierto? Para dudas, comentarios, ¿cierto? Opiniones que quieran emitir sobre lo que ya hemos tratado en esta hora de clases. Se ofrece la palabra. Profesor, Camila, sí. en lo que me entró una duda con respecto a las pruebas en los juicios. Por ejemplo, de repente en los programas de televisión donde hay juicios muestran que pueden presentarse pruebas así de último momento. ¿Eso es tan factible en la realidad? ¿Que puedan ser pruebas que no haya visto la otra parte? Normalmente ello no puede concretarse en un procedimiento serio, digamos, o sea, en un procedimiento que, ¿no es cierto?, garantice lo que es el debido proceso, o que en definitiva, ¿no es cierto?, asuma efectivamente las garantías judiciales, ¿no es cierto?, que ya hemos señalado. Ahora, en todo caso, sobre el tema de las pruebas vamos a referirnos más adelante en el análisis, ¿no es cierto?, de este derecho, ¿no es cierto?, a lo que es las garantías judiciales o el debido proceso. Por lo tanto, vamos a analizar con mayor profundidad el tema de las pruebas un poco más adelante. Ok, profesor, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna consideración, pregunta, comentario? Profe, yo tengo un comentario. Sí, Constanza. Lo que pasa es que a mí en lo personal en la U me iniciaron un sumario hace poco y la verdad es que no sé por qué. Me llegó un correo pidiéndome una declaración sin yo saber qué se me imputaba o cuál era la causa del sumario. Entonces yo ahí también pensé así como se está pasando a llevar mi debido proceso a saber por qué estoy siendo sumariada. Bueno, efectivamente, o sea, para ese efecto, en primer lugar, se te debe notificar, ¿cierto? Y señalar, digamos, cuál es el fundamento, ¿no es cierto?, de ese sumario. Claro, Y por en eso me base pasó. a ello, tú tienes a su vez que realizar las primeras declaraciones, digamos, que se concretan en un sumario. En este caso, se trata de un sumario administrativo, ¿cierto? Porque estamos en el caso, ¿cierto?, de una universidad pública, por lo tanto está sometido, ¿cierto?, en este sentido, todos quienes participamos de ella, en lo que se refiere a las actividades propiamente de la universidad, ¿cierto?, al estatuto administrativo, ¿cierto?, que regula, por lo tanto, cómo debe desarrollarse el sumario. Claro, de todas formas a mí nunca se me notificó. La primera como notificación que tuve fue que me pidieron la declaración. Y con el grupo al que nos pasó también consideramos como el tema de que se nos estaba pasando a llevar ese derecho y, y también nos sugirieron como poner un recurso de protección, pero dijeron que eso alargaría mucho más el proceso y que al final no convenía. Claro, bueno, ahí están todos los derechos que tienen toda persona que pueda ser objeto de un sumario, digamos. Tienes derecho a la defensa, tienen derecho a los recursos,
¿cierto?, judiciales correspondientes en su momento, ¿cierto? En este caso, como tú señalas, la posibilidad de interponer un recurso de protección si consideras que hay un acto arbitrario o ilegal, ¿cierto?, a la realización de dicho sumario. Y obviamente tienes derecho a solicitar que se expresen las razones en virtud de las cuales, ¿cierto?, se ha iniciado dicho sumario. Gracias, profe. De nada, Constanza. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario, duda. Bien, si no la hay, vamos, por lo tanto, a dar el